Bueno, nosotros estamos estudiando el libro profético de Daniel y hoy vamos a entrar en el capítulo número 6 del libro de Daniel. Pero antes nos gustaría hacer un pequeño comentario acerca de los primeros 5 capítulos que hemos estado mirando, y a modo de introducción recordarles que esta historia del libro de Daniel comienza aproximadamente por el año 605 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor, Babilonia, ellos sitiaron la ciudad de Jerusalén y se llevaron cautivo un gran número de jóvenes, y entre esos jóvenes iba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes de la tribu de Judá, dice el el capítulo número 1 del libro de Daniel, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por tanto pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estos jóvenes trataron de formatear su corazón, formatear su identidad, trataron de robarle lo que ellos ya habían aprendido como buenos israelitas. Ahora los han llevado a cientos de kilómetros de distancia de su lugar de origen y le han traído a una cultura diferente, un idioma diferente, una idiosincrasia diferente, le cambian el nombre, le ponen a hablar la lengua de los caldeos, mientras que ellos hablaban en hebreo, y así tratan de cambiarlo para que ellos pudieran servir en la corte del rey. Y ellos, pues, Dios les dio gracia al del jefe de los eunucos y no le obligó a comer aquella comida que comía el rey. Comían legumbre, y al cabo de 10 días el jefe de los eunucos vio que el rostro de ellos parecía mejor que el rostro de aquellos jóvenes que comían de la mesa del rey. En el capítulo número 2 de Daniel estuvimos viendo cómo Nabucodonosor tuvo aquella visión, aquel sueño, donde Nabucodonosor tuvo un sueño, donde en el sueño vio una imagen horrible, espantosa. Dice que vio una imagen donde tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies, mitad de hierro y mitad de barro cocido, y como una piedra no cortada por mano humana venía y golpeaba aquella imagen, y todos esos materiales se desmenuzaban, y luego aquella piedra iba creciendo y llenaba toda la tierra. Y el rey Nabucodonosor llamó a sus adivinos, encantadores, magos, astrólogos, caldeos, para que en primer lugar ellos le declararan lo que el rey había soñado y después le dieran su interpretación. Ninguno de ellos pudo, por supuesto que no, pero Daniel pudo declarar al rey lo que él había soñado, y luego le da la interpretación y le habla de que iban a haber algunos reinos que iban a suceder a los babilonios, y cómo el rey Nabucodonosor representaba aquella cabeza de oro, y que posterior, después de él, y data para el año 539, los medos y los persas, representados dos reinos que se unen con los brazos y el pecho de plata, ellos iban a conquistar todo aquel reino que era de los babilonios, y luego detrás de ellos vendría otro reino representado con el bronce, que representa a Alejandro Magno, a los griegos, que en el año 331 pues invadieron todo aquel territorio que era de los medos y los persas, y posteriormente ellos cayeron ante los romanos. Después hay un periodo de silencio, o un periodo donde se desintegró aquel imperio romano, donde cada nación fue adquiriendo su independencia, y habla de en el futuro, dicho en primer lugar, los 10 dedos, que representan que de aquel reino, imperio romano desaparecido, pues surgirán 10 naciones o 10 reyes, 10 líderes que gobernarán el mundo, y de ellos saldrá el anticristo, y que será destruido por el reino de Jesús, por el reino del Hijo de Dios, un reino que no tendrá fin. Vimos también en el capítulo 3 que el rey Nabucodonosor trató de alterar aquella imagen, trató de alterar la interpretación de aquella visión, y él ordenó que se construyera una gran imagen, una estatua de unos 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y que toda persona en su reino, al tocar todos los instrumentos de música, debía de postrarse y adorar aquella imagen que el rey Nabucodonosor había ordenado construir. Es muy probable, el capítulo 3 no lo menciona, pero es muy probable que Daniel no se encontrara en Babilonia en ese momento, porque sabemos que Daniel se hubiera rehusado postrarse ante esa imagen. Y vemos cómo Mesac, Sadrach y Abed-nego, estos 3 jóvenes, rehusan postrarse ante la imagen del rey y son echados en un horno ardiendo. Pero allí Dios les cuidó, Dios envió su ángel, Dios les protegió, y cómo Dios obró, y de ellos salieron de allí ilesos del horno de fuego.
Luego en el capítulo 4 encontramos al rey Nabucodonosor, que tiene otro sueño, otra visión, y sueña con un gran árbol, las hojas pues llegaban, dice, que hasta el cielo, y que ese árbol era tan grande que se podía ver de cualquier lugar del mundo, y que debajo de él se sostenían pues prácticamente todos los seres vivos de este mundo, y que oyó una voz del cielo que decía: cortad el árbol, y después, y que pasen 7 tiempos. Y Daniel interpreta el sueño para el rey Nabucodonosor, y era que el rey Nabucodonosor iba a quedar sin juicio, sin razón, loco, por aproximadamente 7 años, 7 tiempos, hasta que después él reconoce, dice que alzó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna. Vamos a verlo en Daniel 4:34. Daniel 4:34, hablando de ese capítulo 4, es uno de los versículos más importantes. Y dice Daniel capítulo 4, versículo 34: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es decir, Nabucodonosor reconoció que quien le había puesto allí fue Dios, que Dios fue el que sometió todas aquellas naciones bajo sus pies, que Dios había hecho de él lo que él era, que Dios había hecho de Babilonia lo que era Babilonia, y él reconoció eso. En el capítulo 5 vimos que ya hay un salto en la Biblia. Daniel no nos dice muchos más detalles acerca de Nabucodonosor, y comienza hablándonos de Belsasar. Vimos que a través de la historia Belsasar era hijo de Nabonidus, y que Belsasar venía siendo nieto de Nabucodonosor, y como Belsasar, en el día de la adoración, el día del año de la adoración a sus dioses, Belsasar llamó e hizo que vinieran la gente y que trajeran las copas de oro, los vasos de oro y utensilios de oro que se usaban en el templo para adorar a Dios, y que el rey Nabucodonosor había traído de Jerusalén a Babilonia. Él los mandó a buscar para beber en ellos vino y adorar y alabar a sus dioses, dioses de plata, de oro, de bronce, de piedra, de metal, de madera. Y eso fue una ofensa ante Dios, y dice que salió una mano en la pared que escribió algo así como: tu reino ha sido pesado, ha sido hallado falto, y ha sido dado a los medos y a los persas. Y como Daniel viene, interpreta aquella escritura en la pared y le da la interpretación, y era que precisamente los medos y los persas iban a sitiar, iban a tomar cautivo al reino de Babilonia. El reino de Babilonia iba a caer ante los medos persas, y eso ocurrió en el año 539 a.C. aproximadamente, cuando Ciro se une a Darío y conquistan Babilonia, todo aquel imperio. Ellos desviaron el río Éufrates, hicieron un canal, lo desviaron, y por el lecho del río entraron en la ciudad y tomaron cautiva la ciudad, y cayó la cabeza de oro, cayó Babilonia. Bueno, con esto en mente vamos a entrar en el capítulo número 6 del libro de Daniel, y este precioso capítulo podemos titularlo: un anciano de rodillas estremece un imperio. Un anciano de rodillas estremece un imperio. Ahora Daniel ya tiene más de 80 años aproximadamente, ha estado por más de 70 años en la ciudad de Babilonia. El imperio babilónico, la cabeza de oro en la imagen del capítulo 2, ha caído. El imperio medo-persa, el pecho de plata, reina supremo. Ciro el persa encabeza ese imperio y se le llama rey de Persia. En Daniel capítulo 10, versículo 1, que no lo vamos a leer, y en Esdras capítulo 1, versículo 1. Su aliado cercano, Darío el Medo, reina ahora como rey sobre el reino de los caldeos. Dice Daniel capítulo 5, versículo 31, dice: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. También en Daniel capítulo 9, versículo 1, lo pueden buscar. Daniel capítulo número 9, versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. ¿Se dan cuenta? Eso que dice vino a ser rey sobre el reino de los caldeos significa que estaba reinando Darío sobre los territorios que antiguamente fueron de Babilonia.
Bueno, vamos a entrar entonces en el capítulo número 6 y vamos a leer en primer lugar del versículo 1 al versículo número 4. Daniel capítulo número 6, del versículo 1 hasta el versículo 4, dice así: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí nos habla de la conducta de un esclavo en 3 reinos diferentes. Al llegar Darío al reino, establece una forma muy sabia de gobernar. Pone 120 sátrapas que estarían sobre 120 provincias del reino, y sobre estos 120 sátrapas 3 gobernadores, y uno de esos 3 gobernadores, nos dice este pasaje, que era Daniel. Se notaba en Daniel lo que dice el versículo 3, la parte B del versículo dice: un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Darío pensaba darle a Daniel un cargo donde estaría por encima de esos 120 sátrapas, pero también por encima de aquellos otros 2 gobernadores. ¿Quién era Daniel? Hemos estado mirando a través de estos primeros 5 capítulos que ya hemos estudiado, que Daniel fue un esclavo que cuando era un jovencito fue traído de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Daniel era del linaje real de los príncipes y de la tribu de Judá. Fue un joven con una convicción acerca de Dios, un joven con una intimidad profunda, una relación verdadera con Dios. Recordemos Daniel 1:8, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ante la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nos habla de un joven con una fuerte convicción de Dios, un joven que sigue las leyes de los judíos. Recuerden que ellos tenían la costumbre, o tenían por ley, una cierta cantidad de comida que sí podían comer, animales que sí eran limpios y animales que eran impuros, animales que no debían de comer. A pesar de que sabemos también de que en Babilonia, en los tiempos de Nabucodonosor, toda esta comida muchas veces se ponía y se ofrecía primero a sus ídolos, a sus dioses, y luego era traída al rey, a los príncipes, esta comida. Y Daniel rehúsa eso. Nos está hablando de un hombre con una relación personal con Dios. Hermanos, sin una decisión interna de honrar a Dios, no puede existir una conducta externa que realmente le glorifique. Todos nosotros sabemos que las personas viven según piensan. Hay un proverbio, no lo busquen, en el Proverbios capítulo 23, versículo 7, la primera parte dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, la gente vive según sus propios principios, según lo que hay en lo interno, en el corazón. Eso después se exterioriza, pero la gente vive como piensa. Hay un pensamiento de alguien que dijo así: la manera que usted piensa determina quién es. Su vida de hoy es el resultado de su pensamiento de ayer. Su vida mañana estará determinada por lo que piensa hoy. Y la Biblia dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que la gente vive como piensa. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, con lo que albergamos en nuestro corazón, cómo tenemos la escala de valores, los principios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, porque eso es lo que vamos a exteriorizar el día de mañana. Fíjense que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Hoy en día guardamos la casa bajo llave, todo cerramos ahí, dejamos todo guardadito y estamos aquí. El coche está cerrado con candado, todo ahí.
sobre toda cosa guardada, pero sobre todo eso, que es bueno guardarlo, sobre todo eso, guarda tu corazón. Cuidado con lo que entra en nuestro corazón. Dios describe a Daniel como un hombre en quien había un espíritu superior. Lo está diciendo el propio Dios. Aquí en el versículo 3 que hemos leído, dice Daniel capítulo 6, versículo 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. Alguien que Dios le dio gracias. Daniel fue alguien que Dios le dio gracia ante los reyes más prominentes de su época. Daniel ocupó un lugar muy importante bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. Dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 48. Daniel capítulo número 2, versículo 48 dice así: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Un preso, una persona que había sido llevada cautiva, ahora está siendo alguien que sirve en el gobierno nacionalmente. Pero recuerden que es un territorio bien grande, bien amplio, donde está dominando Babilonia. También durante el reinado de Belsasar, Daniel ocupó el tercer puesto, la tercera posición en el gobierno, aunque fuera por una noche. Dice la Biblia en Daniel capítulo número 5, versículo 29, Daniel 5, 29, dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. En el reino medo-persa, dice ahora el capítulo 6, versículos 2 y 3 que ya hemos leído, nos dice que Darío tenía a Daniel como uno de los 3 gobernadores que reinaba sobre aquellos 120 sátrapas, pero que incluso Darío pensaba poner a Daniel sobre todo el reino. Imagínense, sirvió al rey Nabucodonosor, sirvió al rey Belsasar, sirvió ahora a Darío, pero también estaba sirviendo a Ciro. Dice Daniel 6:28, ¿podemos leerlo? Daniel capítulo número 6, versículo 28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Dice ahora el versículo 4, estamos hablando acerca de Daniel, quién era Daniel, y dice Daniel capítulo 6, versículo 4, miren qué cualidades tan excepcionales las de este hombre. Dice Daniel capítulo 6, versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel, en todas las cosas relacionadas con el reino, es decir, con su cargo, dice que era fiel. Y esa palabra fiel significa que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, y no defrauda la confianza depositada en él. La palabra fiel significa también exacto, conforme a la verdad. La palabra fiel significa que tiene en sí las condiciones y circunstancias que pide, el uso a que se destina. Esta es la persona de Daniel, un hombre fiel. Hay un diccionario árabe que describe la palabra fiel como una persona que no lleva el cuchillo en la espalda. Es decir, alguien que es fiel, que no te va a encajar el cuchillo por la espalda, que no te va a traicionar, es alguien fiel. Y esa es una de las cualidades de Daniel. Es por eso que no debe de extrañarnos que haya sido un hombre tan usado por Dios. Vamos a ver también que aquí en este pasaje, en el versículo 4 final, dice: ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vamos a ver qué nos enseña el sabio Salomón, y más que Salomón, Dios, en Proverbios capítulo número 2, versículo
del 12 al 14. Voy a invitarles a buscar Proverbios capítulo número 2, versículo 12 al versículo 14. Miren lo que dice Dios en su palabra. Proverbios capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice: para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Está hablando de esta gente mala, de estas personas que dejan el camino derecho, de estas personas que se huelgan en el vicio. Y esa palabra que se huelgan significa estar ocioso, significa entretenerse con gusto, ahí estar plantado en ese lugar, en el vicio. Son personas que se convierten como en esclavos del vicio. Sin embargo, en Daniel vemos un hombre donde no hay vicio. Dice: ningún vicio ni falta fue hallado en él. Todas estas cualidades están en la persona de Daniel. Un ejemplo, un modelo a seguir. Ahora vamos a ver lo que Dios dice acerca de Daniel. Vamos a ver el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 14, y vamos a ver lo que el propio Dios dice acerca de este hombre. Ezequiel, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 al 14, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta las palabras del propio Dios sobre Daniel, que le pone a la altura de estos otros dos grandes hombres de Dios, Noé y Job? Miren cuánto es agradable ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios, la vida de Daniel. Daniel era un hombre que reflejaba en otros que continuamente servía a Dios. Esa era la imagen que él proyectaba en la gente que le rodeaba. Un hombre que continuamente servía a Dios. Porque vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 16, la parte B del versículo. Daniel capítulo número 6, versículo 16. Dejen siempre marcado Daniel capítulo 6, porque estaremos siguiendo y regresando a este pasaje. Y dice ahora Daniel capítulo 6, versículo 16. La parte B del versículo dice: y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Se dan cuenta lo que otras personas e incluso no creyentes decían acerca de Daniel? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Esa era la imagen que él proyectaba en la gente que le rodeaba. Un hombre que continuamente estaba sirviendo a su Dios. Vamos a seguir la historia aquí en el capítulo número 6 de Daniel. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo número 9. Recuerde, el rey Darío quiere poner a Daniel sobre todo el reino, y aquellos 120 sátrapas y aquellos dos gobernadores están buscando una ocasión para atrapar a Daniel en algo. Dice ahora del 5 al 9: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado,
conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora vemos en este pasaje la lucha del creyente frente al mundo. El versículo 4, la parte A que hemos leído ya, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Hermanos míos queridos, el creyente no encaja en el mundo. Los principios del reino de los cielos son diferentes a los principios, a la forma de vivir y de pensar el mundo. No encajamos en este mundo. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo número 17, la oración sacerdotal. Cuando Jesús está orando, Jesús está intercediendo por sus discípulos. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, versículo 14 y 15, dice así el propio Jesús en su oración. Juan 17, versículo 14 y 15 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, que el creyente ya es un extranjero, es un peregrino en este mundo. Somos ciudadanos celestiales. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Es por eso que no encajamos. Nuestra forma de vivir, nuestros principios como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no encajan con los principios del mundo, que ellos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que atribuyen la creación y toda la existencia de este perfecto universo a la casualidad. Entonces no encajamos. Y ahí está Daniel siendo acusado por aquellas personas. También los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, ellos por envidia traicionaron a Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 27, Evangelio según San Mateo capítulo número 27, los versículos 17 al 20. Jesús lo habían arrestado, Jesús estaba compareciendo ante algunos juicios y ahora Jesús está ante Pilato. Y dice así la Biblia en Mateo capítulo 27, del versículo 17 hasta el versículo 20. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ahora Pilato se está valiendo de una táctica muy inteligente. Está comparando a Jesús con Barrabás, con alguien que era de lo peor de la sociedad, y escoger entre ellos dos resultaría ser fácil. Pilato pensó que la gente iba a pedir a Jesús e iba a rogar que Barrabás fuese muerto. Recuerden que acostumbraban en cada fiesta a soltar a uno de los presos, y ahora Pilato se está valiendo de esta ocasión para poder soltar a Jesús. Sin embargo, todos sabemos la decisión del pueblo. Dice el versículo 19 y 20: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Por qué causa? Por envidia. Como los hermanos de José por envidia vendieron a José, ahora por envidia también todos estos gobernadores y sátrapas están buscando una ocasión para prender a Daniel. Darío se siente halagado por estas personas, con sus palabras, con estos sátrapas y gobernadores, y Darío considera la propuesta y le parece bien. Él sería el único objeto de adoración durante 30 días. Qué lamentable, hermanos míos queridos, pedir a un hombre, pedir a una persona en vez de a Dios. Qué lamentable. Pero todas estas personas se reúnen, vienen ante Darío, le comienzan a halagar para que firme ese edicto y él lo firma. Pero vamos a seguir la historia y vamos a ver qué sucede. Dice el versículo 10, Daniel capítulo número 6, versículo 10 dice:
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios para darle duro en la cabeza a aquellos 120 sátrapas y aquellos 2 gobernadores. No dice así el versículo, termina diciendo, como lo solía hacer antes. Daniel continúa su vida de oración como todos los días, aun cuando tuvo conocimiento del edicto. Hermanos, la primera fidelidad de Daniel era a Dios. Él debía ser fiel a Dios en primer lugar. Daniel sabía que Dios es el único digno de adorar. Sabía que Dios es el único al cual se puede venir ante Él para clamar, al que hay que agradecerle por todas sus bondades, al que hay que darle gracias por todas las cosas que nos ha dado, a Dios, al único Dios verdadero que existe, al creador de los cielos y de la tierra. Debemos obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Todos nosotros sabemos que la Biblia nos dice que debemos respetar y obedecer a nuestros gobernantes. Sin embargo, cuando las leyes del gobierno van en contra de nuestros principios como creyentes, debemos de tener nuestra primera fidelidad a Dios, obedecer a Dios antes que a los gobernantes. Y lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia está creciendo allí en Jerusalén y que a los apóstoles les han prohibido predicar en el nombre de Jesús y ellos continúan haciéndolo. Vamos a ver la historia y dice Hechos capítulo número 4, dejen marcado Daniel capítulo 6, y en Hechos capítulo número 4, versículo número 19, desde el 18 para entenderlo mejor. Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: ya Pedro y Juan habían estado en el templo, se había realizado el milagro de aquel cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, que había sido sanado. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos? En el nombre de Jesús levántate, y él se levantó. Se formó un alboroto en el templo, y ahora sucede esto. Dice ahí, Hechos 4, 18 y 19, y llamándolos, es en el concilio, ellos comparecen ante el concilio, y dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ya ellos tenían de parte de Dios el mandato de ir y predicar el evangelio al mundo entero. ¿Y cómo un ser humano me va a decir no lo haga si ya Dios me ha dicho hazlo? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí también en Hechos capítulo 5, versículo 27 al versículo 29, Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29 dice, ahora ellos están ante el sumo sacerdote y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora vosotros habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Daniel pues escoge lo mismo. Daniel prefiere pasar una noche con los leones y morir si es necesario antes que faltar a su cita diaria con Dios. Un anciano prefiere pasar una noche con los leones y morir si hay que morir antes que faltar a una cita con Dios. Fíjense que el pasaje nos dice que él comenzó a orar 3 veces al día como para darle duro a la gente, para que vean que era un hombre valiente, no, como lo solía hacer antes. Daniel tenía su intimidad con Dios y él diariamente se postraba 3 veces al día y dice que abría las puertas de las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba ante Dios 3 veces al día. ¿Y cómo él va a faltar a esa cita con Dios? Entonces, tampoco tenemos que hacer de eso una doctrina. Si Daniel se postraba 3 veces y usted quiere hacerlo 5, 6, 10 veces, gloria a Dios. Eso era su intimidad con Dios, no tenemos que sacar de eso una doctrina. Pero Daniel prefiere hacer eso. Y nosotros muchas veces,
decimos, bueno, hoy hay mucho calor, yo no voy a ir al culto. Hay mucho calor, ¿qué va? No voy a ir al culto hoy. O en los lugares donde llueve, no, hoy está lloviendo, no voy a ir al culto. Y falta uno a veces a su cita con Dios. Porque el culto es una cita con Dios, donde tenemos una cita cada domingo con el Señor. Y venimos a adorarle, a alabarle y a exaltarle. Y aun cuando hay una prohibición del rey Darío, que nadie, y una ley de Media y de Persia, la cual no podía ser abrogada, nadie podía postrarse ante su Dios, al no ser ante Darío. Él siguió haciéndolo. No quiso faltar a su cita con Dios. Vamos a ver la historia y vamos a ver cómo continúa. Y vamos a seguir ahí en Daniel capítulo número 6, versículos del 11 al 13. Vamos a ver qué pasa. Del 11 al 13 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, de los hijos de la cautividad, de los hijos de los cautivos de Judá, no te respetan a ti, oh rey, ni acatan el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vemos ahora que Daniel tiene vigilancia perpetua, permanente. Daniel es visto postrándose delante de su Dios, violando el edicto real. Hermanos míos queridos, con lo corta que es nuestra vida en esta tierra, qué pena que hayan personas que desperdicien su vida interesándose maliciosamente por lo que hacen los demás. Por lo menos, bueno, si se interesasen por los demás, que es un deber, interesarse por los demás para bien, para ayudar, para servir, pero interesándose por lo que hacen los demás maliciosamente, qué pena, con lo corta que es nuestra vida en esta tierra. Y el rey ahora es informado de lo sucedido. Noten ustedes que en este pasaje están diciéndole al rey: tú eres Dios. Nadie puede clamar a ningún Dios fuera de ti. Tú eres Dios. Tú vas a ser el Dios por 30 días en todo este reino. Y él se sintió halagado y aprobó el edicto. Ahora dice el versículo 14 y 15, Daniel capítulo 6, versículo 14 y 15. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es por eso que venimos diciendo que en la visión de Nabucodonosor, en el capítulo número 2, el rey Nabucodonosor representa al oro, la cabeza de aquella imagen, el rey Nabucodonosor, porque al que él quería le quitaba la vida, al que él quería le daba la vida. Él hacía lo que le placía. Gobernaba terrenalmente como un rey absoluto, soberano, terrenalmente hablando. Sin embargo, este reino de Media y de Persia representa la plata, lo cual es inferior, porque había una ley de Media y de Persia que estaba por encima del rey. Esa ley de Media y de Persia estaba por encima. Dice el versículo 8, Daniel capítulo 6, versículo 8: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. También en Esther capítulo 1, versículo 19 se repite. Vamos a seguir la historia y dice ahora el versículo 16 y 17, Daniel capítulo 6, versículo 16 y 17 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Aquí vemos cómo el rey decide dar cumplimiento a aquel edicto. Daniel enfrenta ahora la prueba más grande de su vida. Hermanos míos, en ocasiones
parece que los deseos de los malos se cumplen. Aparentemente pensamos que los malos muchas veces logran sus metas, que las cosas les salen bien. A veces se cree que los malos triunfan. Daniel ahora toca fondo, pero vamos a ver el final de esta historia. Dice del versículo 18 al 20, dice así: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El rey se entristece. Por los hechos y por las palabras del rey notamos que Darío se dio cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Cómo todo fue un plan malvado para destruir a un hombre inocente, a un hombre fiel. El rey reconoció que detrás de tantos halagos de sus sátrapas y gobernadores se escondía un fin malvado, y que el rey había sido usado para esos fines. Dice ahora el versículo 21 al 23, vamos a ver qué sucedió. Dice del 21 al 23, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Miren, esa expresión nos habla de un hombre que no tiene en su corazón rencor. Miren cómo se dirige al hombre que firmó el edicto y que hizo la prohibición de que el que demandara a su Dios iba a ser echado en el foso de los leones. Dice, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Aquí vemos el resultado de aquellos que confían en Dios. Daniel sabía en quién había creído. Dios es el Dios de los finales felices. Dios nunca se apura, pero Él nunca llega tarde. El reloj de Dios camina lento, pero no se detiene. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por donde quiera que camine, tú estás conmigo. Y el que Dios esté a nuestro lado, el que Él camine con nosotros, eso nos da confianza, nos da seguridad para enfrentar las diferentes dificultades y obstáculos y pruebas de la vida. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Dios está nuestra confianza, en Dios está nuestra fortaleza, que pongamos toda nuestra confianza en Él. La Biblia dice en el Salmo número 37, versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Nuestro Dios es ese, el Dios de Daniel, el Dios de Mesac, Sadrach, Abed-nego. Ese es nuestro Dios y Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está a nuestro lado, Él está con nosotros. Él pelea por nosotros como un poderoso gigante. La Biblia dice en Romanos 8:38, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Dios que creó el universo, Él es nuestro Dios. Él va a nuestro lado. Podemos hacerle frente a las cosas de la vida. No quiere decir que en todo vamos a salir victoriosos. Los amigos de Daniel salieron victoriosos del horno ardiendo. Pero a través de la historia muchos creyentes han muerto en la hoguera. No sabemos cómo Dios va a actuar. Pero también la Biblia dice, no temas a aquel que mata tu cuerpo, mas el alma no puede matar. Le harán el grandioso favor de ponerle en un mundo mejor, en los brazos del Señor Jesucristo para siempre. O sea, no siempre Dios nos va a librar de las cosas. Él siempre tiene un plan. Nuestra confianza está en Él. Aun cuando tengamos que pasar por la muerte nos hará el favor de ponernos en un mundo mejor,
La Biblia dice en el Salmo 48, versículo 14, y este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa es la confianza del creyente. No tenemos nuestra confianza en esta tierra porque no somos de aquí. No hemos llegado a casa todavía. Vamos hacia la presencia de Dios. Dice Daniel capítulo 6, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dios no nos deja solos, ni aún en los peores momentos de nuestra vida. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel allá en el horno de fuego? Y cuando el rey Nabucodonosor miró, vio 4 en vez de 3, y dijo a la gente que estaban cerca, no echamos a 3 jóvenes, ¿y cómo veo a 4? Y miren lo que dice Daniel capítulo número 3, versículo 28. Daniel 3:28. Dice Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Recuerden que para los israelitas, al igual que para nosotros, está el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 3, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Cualquier otra cosa que adoremos, eso se convierte en un Dios para nosotros. Ahora vamos a ver que nuestro Dios pelea por nosotros. Dice Daniel capítulo 6, versículo 24. Dice Daniel capítulo 6, versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hermanos, Dios pelea por sus hijos. Hay un proverbio judío que dice, con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanza de volver. Esta gente cayeron en la envidia, en la mentira de decir, todos los sátrapas, todos los gobernadores hemos llegado al acuerdo de hacer este edicto, y ellos mintieron. Con una mentira se puede llegar lejos, pero sin esperanza de regresar. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos de América, desde marzo de 1861 hasta su asesinato en abril de 1865, él dijo, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Cogieron la idea? A los que creemos en Dios, a los que somos hijos de Dios, no nos va a ocurrir nada en la vida que Dios no lo permita. Y si Él lo permite a un hijo de Dios, es para bien. Es que Dios está trabajando. Es que Dios quiere llevarnos a un plano superior. Dios está trabajando. Dios tiene un propósito. Para Dios tiene sentido las cosas. Y es por eso que uno de los versículos que más conocemos, Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, ese bien le ayudan a bien. Ese bien no es el bien de la mentalidad del mundo. El bien de la mentalidad del mundo es que vamos a ser ricos, que vamos a ser millonarios, que vamos a estar sanos al 100% de nuestra salud. Pero ese no es el bien que persigue Dios. El bien que persigue Dios en la vida de cada uno de sus hijos es que cada día de nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando, que seamos cada día más semejantes al hombre perfecto, a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y para eso Dios usa las circunstancias de la vida, para que crezcamos, para que maduremos, para confiarnos Dios cosas más grandes. Pero ese es el deseo de Dios, que seamos más como Jesús. Esa es la meta. Recordemos también la historia de que Dios pelea por sus hijos en la historia de Amán y Mardoqueo. Como Amán era una de las personas más importantes en el reino de Asuero. Eso está en el libro de Esther, no lo vamos a leer ya por cuestión del tiempo. Pero Mardoqueo no se postraba ante Amán. Y Amán, a pesar de ser un hombre muy grande en el reino, él llegaba siempre a su casa muy triste,
después de salir del palacio y darse cuenta que Mardoqueo, un judío, no se postraba ante él. Y entre su esposa y algunos amigos le dijeron, mira, prepara una horca bien grande de 50 codos de altura y va ahí donde está el rey y pídele que ahorquen ahí en esa horca a Mardoqueo. Pero Mardoqueo es un judío, un hombre que adora a Dios, un hombre que tiene una relación personal con Dios y Dios pelea por sus hijos. Bueno, al cabo de la historia termina con el propio Amán ahorcado en la propia horca que él hizo para Mardoqueo. ¿Se acuerdan aquellos hombres fuertes del reino de Nabucodonosor que echaron a Mesach, Sadrak y Abed-nego, que los cogieron y lo echaron en el horno ardiendo? Ellos murieron. Dios pelea por sus hijos. El horno fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado. El fuego y el vapor les dio y ellos murieron al echar a estos hombres, a estos 3 jóvenes ahí. Y a esos 3 jóvenes salieron ilesos. Ni la ropa tenía olor a humo. Y ellos murieron. Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por nosotros. Vamos a ver el final de esta historia. Y dice Daniel capítulo número 6, versículo 25 al 28, lo siguiente. Miren cómo Dios obra. Del 25 al 28 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sean multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurable hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, para nuestra gran sorpresa, inconversos distribuyen un folleto evangelístico porque están diciendo por todo el reino que hay un Dios, que es el Dios de Daniel, y ese es el único Dios verdadero, que Él gobierna y que todo el mundo debe temer a ese Dios. Es como un folleto evangelístico de nuestros tiempos que se está distribuyendo por todo el imperio, y Dios usa a los inconversos para eso. Circula por todo el imperio medo-persa esta ordenanza diciendo que hay un Dios viviente, eterno, que gobierna con poder y que todo lo puede. Todo este final tan victorioso, porque un anciano, desde su juventud, él decidió creerle a Dios, él decidió confiar en Dios, pase lo que pase. Ahora, ¿qué aprendemos de este capítulo? En primer lugar, debemos entender, hermanos míos queridos, que cuando estamos de rodillas, entonces somos más altos. Cuando estamos de rodillas ante nuestro Dios, entonces somos más fuertes. Debemos aprender a creerle más a Dios, a verle como el Dios grande y poderoso que Él es. Debemos creer que Dios es quien dice ser, que Dios puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Debemos aprender a tener una estrecha relación con Dios, a creerle a Él. ¿Se imagina si Daniel, él solo orando, logró hacer todo esto? Imagínense si toda esta iglesia dice, yo voy a clamar, voy a creerle a Dios, voy a postrarme ante Él, y voy a orar por mi nación, voy a orar por mi familia, voy a orar por mis vecinos. Grandes cosas ocurren, porque nuestro Dios todo lo puede.